Ok, para finalizar el tema de Trump e irlo a uno que a mí realmente me duele mucho más, que es la división de los venezolanos y la narcotiranía. ¿Qué méritos le encuentras a Trump y a estos 4 O años? sea, yo, es un poco, si tú me preguntas, es un poco, ¿qué mérito le encuentras tú a Chávez? No sé por qué tengo que empezar por encontrarle méritos. O sea, yo te puedo decir que estoy muy contento con que Trump haya perdido esta elección. Creo que en muchas dimensiones hizo daño a muchas cosas importantes en Estados Y en Unidos. economía, Creo que la reducción de impuestos que hizo eh, fue inconveniente. Yo hubiese usado esa plata para modernizar la infraestructura de Estados Unidos, para acelerar la transición energética, para el recalentamiento global, para hacer más accesible la educación superior a los americanos. O sea, hubiese tenido una gran cantidad de otras prioridades. Creo que la destrucción de el respeto mutuo, esa falta de consideración, de respeto, de dignidad, esa forma de hacer política atacando a las personas y no las ideas y las posiciones. Yo creo que todas esas cosas hacen la vida en sociedad más complicada y más ineficiente. De modo que yo creo que a Trump hay mucho que cuestionarle. Los venezolanos estamos, claro, estamos muy entusiasmados con el hecho de que Trump eh, apoyó mucho a tratar de sacar a Maduro y hay que reconocerle eso. Creo que hay que reconocer que es una política bipartidista. O sea, no hay ningún americano que o sea, cuando fue Guaidó al Congreso, un Congreso hiperdividido, donde el grueso del discurso de Trump nada más se paraban los republicanos a aplaudir. Cuando presentaron a Guaidó, se paró todo el mundo a aplaudir. O sea, la posición sobre Venezuela es una posición bipartidista porque Maduro refleja todo lo contrario de los valores que en Estados Unidos se consideran valores universales. Entonces, pero Trump fue increíblemente inconsistente en su política con Venezuela. Tuvo, eh, tuvo eh, eh, no sé, 4 o 5 jefes de seguridad nacional eh, eh, que cada vez que los cambió, cambiaba todo el equipo de la de Venezuela. Tuvo 2 ministros de Relaciones Exteriores, poca estabilidad. Lo que sí le dio estabilidad fue Elliot Abrams. Y Elliot Abrams acaba de dar una entrevista donde dijo que tuvo una larga conversación con el equipo de Biden y que le parece que la política hacia Venezuela se va a mantener muy parecida. De modo que yo le creo a Elliot Abrams de que él le dio alguna estabilidad a Estados Unidos en su política hacia Venezuela. Creo que hay mucho que agradecerle a Elliot Abrams. Y creo que al final, pues, digamos, la política no tuvo éxito. Entonces tampoco es que podemos decir, o sea, vamos a darle reconocimiento por el intento de hacer cosas, pero al final la política no tuvo éxito. Y en parte, hablando con gobiernos de América Latina y de Europa, te puedo decir que les molestaba mucho cuando están de acuerdo en una cierta decisión, por ejemplo, en el reconocimiento de Guaidó, que en vez de presentarla como una decisión conjunta, siempre salían los americanos a presentarla como una decisión medio unilateral de ellos para que los demás la apoyaran después, cuando en realidad todos se habían puesto de acuerdo con anticipación. Y eso lleva a que los países no les gustara cooperar con Estados Unidos, toda vez que Estados Unidos, por ejemplo, en Europa se está metiendo en contra del comercio con Europa, en contra de la posición de ellos en la OTAN, en contra de mil cosas, ¿no? Y entonces encima venían con, bueno, ahora tú apóyame en Venezuela. Entonces, digamos, la estrategia de América primero
debilitó la coalición internacional innecesariamente. Yo creo que una política de Biden puede llevar a una política de mayor consenso internacional. Y también las cosas que se han dicho, que es una política que no puso a Venezuela entre las cosas a negociar con Rusia y con China, porque al fin y al cabo Rusia y China son las bases de apoyo o fuentes importantes de apoyo del gobierno de Maduro. Entonces, en líneas generales, y para terminar con este tema, la coincidencia entre tres de los dirigentes políticos sumamente populares en su tiempo, como fue Hitler, Chávez y Trump, que mencionaste tú, estos tres, se debe a lo que se dice normalmente o popularmente que aplicaron la luz de gas, es decir, el abuso psicológico que lograron sobre buena parte de sus poblaciones y hacen que se cieguen frente a muchos de los pasos que resultarían para otra gente totalmente inconvenientes. O sea, instalaron una narrativa y dentro de esa narrativa eh, se justifican muchas maldades. O sea, yo creo que la maldad, uno cree que hay gente mala, ¿no? Que de pronto el otro lado es malo. Eh, y la verdad es que el otro lado, en su mente, ellos son buenos para dentro del paradigma o de la visión del mundo que están teniendo. Son los tipos que se metieron en el Capitolio americano, no es que son malos, es que en su cabeza ellos son unos libertadores, Unos patriotas. unos patriotas que están poniendo su vida en riesgo y están haciendo todo este esfuerzo por un bien común más grande que ellos. Ese bien común está basado en una gran mentira. Y es un poco, o sea, Chávez fue muy sabio, si tú quieres, en saber que él tenía que instalar un discurso, que las cosas dentro de su discurso, que había una cuarta república, que nosotros que vivimos en esa época, nadie nunca la llamó la cuarta república, él la llamó la cuarta república. Y él llamó lo suyo la quinta república. Y entonces que en la cuarta república nadie comía, nadie bebía, nadie tenía nada. Y que hasta que vino la quinta república que liberó al pueblo, que el pueblo antes no tenía ningún derecho, ni no hacía nada. Y hay una frase genial, genial, genial de ¿cómo es que se llama? El George Orwell. En su libro 1984, que lo escribió en 1948, un poco como una crítica al comunismo, o como una crítica al comunismo, pero el personaje central es un tipo que trabaja en, en el archivo y que su rol es cambiar los periódicos viejos para que digan lo que la política de hoy dice que pasó en el pasado, ¿no? O sea, están cambiando la historia. Entonces tiene una frase que dice, el que controla el presente, controla el pasado. Y el que controla el pasado, controla el futuro. La Entonces, historia la escriben los ganadores. sí, pero es peor que esto, porque los ganadores de hoy cambian la historia para que al cambiar esa historia, cambien el futuro. ¿Ok? Entonces, como lo que pasó en la Cuarta República fue algo tan catastrófico y tan negativo y tan etcétera, eso y además que era todo causado por estos enemigos del pueblo, a quienes hay que freírles la cabeza, etcétera, a quien hay que destruir, porque ellos lo que están ellos son los causantes de esta catástrofe que vivían los venezolanos en esa época. Entonces, ayúdame tú a destruirlos a ellos, porque en esto se basa nuestra liberación. Ok. Ahora, Pero tú entiendes, entonces, ves como lo importante que fue para Chávez dominar esa narrativa. Y esta narrativa que inventó Trump, que es una narrativa falsa y destructiva, tan destructiva como esa, se la han tragado algunos venezolanos inteligentes, etcétera, etcétera, que tú mencionabas antes, pero que en el fondo, para ellos, esto es un virus que se instaló en el CPU. ¿Okay? Tienen un virus en el CPU y por lo tanto están viendo el mundo de una manera increíblemente enferma y distorsionada y nos van a hacer mucho daño.
Ahora, yo entiendo que los venezolanos Mira, y estén me entusiasmé tanto que totalmente, me voy a quitar la chaqueta. que los venezolanos estén realmente apoyando a Trump, que estén, que hubieran votado por Trump, por todas las medidas que hizo Trump, ¿no? Más radicales en todo caso que los gobiernos anteriores, pero también es verdad que en los gobiernos anteriores se encontraron una Venezuela no tan podrida y en el desastre que se la encontró Trump. Pero lo que me preocupa realmente es que si nosotros los venezolanos tenemos un problema mucho mayor que Trump, que es la narcotiranía, deberíamos unirnos para que el principal problema a enfrentarse a la narcodictadura y que si no nos unimos es mucho más difícil, ¿no?, salir de ella. Entonces, a mí me preocupa que ahora también Trump esté dividiendo los, bueno, el Trump no, el apoyo o no apoyo de Trump esté radicalizando y dividiendo aún más a los venezolanos, que si Guaidó es bueno, que si Guaidó es malo, que si la oposición no sirve, que si lo que sirven son los más radicales, los que están buscando llegar al poder a como dé lugar, por cierto. Eh, Eso es lo que me preocupa. ¿Qué está pasando en el país y cuál es el futuro económico que pueda tener Venezuela si es que cambia la situación de la dictadura venezolana? Mira, eh, los magasolanos, el trompismo venezolano, son increíblemente dañinos para la oposición venezolana, son tóxicos, porque están, en vez de unir como se le instaló el virus en el CPU, ¿ok? Ven a todos los que no sean trompistas como aliados de Maduro, como aliados de la narcotiranía y por lo tanto como personas que hay que destruir para ellos alcanzar su objetivo. Entre ellos, pues, a mí, a mi hija, a mi esposa, a todo el mundo, ¿no? Y de hecho son un ejército, porque yo pongo algo en Twitter e inmediatamente hay N.000 personas que saben que caen a acusar. ¿Con qué idea? ¿Con qué idea? ¿Con qué idea? Bueno, que en su visión enferma del mundo, en su visión totalmente distorsionada del mundo, eh, 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 hay una conspiración en la cual están participando no sé qué cosas, donde ellos son igual como los que se metieron en el Capitolio, pensando que son los salvadores de la patria, ellos se metieron en su teclado y están salvando la patria de esta conspiración. Esa es la enfermedad mental que está impactando a esta gente. Y de ayudar con ideas, con iniciativas, con análisis, con cosas, lo que tratando de hacer eh, es debilitar y destruir la capacidad de organización civil frente a esta narcotiranía. A mí lo que me Creo preocupa de ellos, en líneas generales, primero hay que saber interpretar el Twitter. A lo mejor 50 personas, ¿no?, están en contra de lo que tú estás diciendo. Lamentablemente la mayoría no razona. Mire, usted está en un error. Podrá ser el economista brillante, conocedor en el mundo y yo no saber nada de economía, pero creo que usted se equivoca como economista. Hasta ese extremo se puede llegar, porque yo en mi posición, yo no estoy de acuerdo con eso y es mi opinión. Yo no estoy diciendo la verdad, sino mi verdad. Pero si te fijas, frente a 50 personas, que lamentablemente la mayoría lo que hace es insultar y no razonar o tratar de poner su punto de vista coherentemente, la enorme mayoría, si ves tus Twitter, ¿no?, te ponen la mano hacia arriba, apoyándote. Esa es la mayoría, no es esa minoría. Me preocupa que la gente que no piensa como tú o que no piensa diferente, en lugar de tratar de dar su punto de vista para decir, mire, yo creo que usted está equivocado por esto y esto y esto, no. Ellos no tratan de convencer. Ese es otro problema de los radicales de ambas partes, no solamente de eso, ¿ok?
Pero lo que más me preocupa es que más importante que Trump o que los Estados Unidos es que tenemos una narcodictadura y tenemos que estar unidos en cosas comunes. Yo no estoy diciendo que deba ser Guaidó o que deba ser quien sea María Corina, la presidenta de Venezuela. No. Primero hay que salir de esto y unirnos en lo fundamental que es ese. Que si hay bolichicos o no hay bolichicos, espero que vayan presos después de ser juzgados. Pero eso es en un segundo punto, después del primero, que es cómo hacernos, cuáles son los lugares comunes para salir de la narcodictadura. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, la pregunta es por qué persisten y por qué se sienten. O sea, yo lo que quisiera es curarlos, o sea, no destruirlos, sino quisiera curarlos, que se le quite el virus de la cabeza, porque ese virus está haciéndolos menos eficaces y está haciendo todo nuestro esfuerzo menos potente. Creo que un Mira, psiquiatra, perdona, déjame mencionar, creo que un psiquiatra o un psicólogo amigo te puede decir que eso es imposible y si no, inténtalo con gente brillante que ayer era tu amigo incondicional y ahora es tu enemigo. sí, Trata de conversar y sentarte con ellos y decir, bueno, quiero escucharte, sí. pero escúchame tú también, porque creo que no escuchan. Pero no solamente, los dos extremos no escuchan, los dos extremos no escuchan. Bueno, por ejemplo, dentro de las acusaciones que me hacen, ¿ok? Es una cosa realmente, o sea, ridícula, absurda y basada en una gigantesca mentira, ¿ok? Prim- eh, Me acusan de ser un agente de Soros, ¿ok? Ujú. ¿Por qué me acusan de ser un agente de Soros? Bueno, porque primero, pues Soros, como todo el mundo, todos ellos saben, es el líder de la conspiración internacional esta que han tenido que inventar para justificar la gran mentira. Entonces, ya hay una gran conspiración internacional y a la cabeza de esa gran conspiración internacional está Soros. Soros es un tipo que hizo mucho dinero, regaló todo su dinero a esta fundación basada en las sociedades abiertas. ¿Okay? Y las sociedades abiertas es un libro que escribió su profesor Karl Popper, que era un tipo que salió del totalitarismo en Austria y en contra del comunismo en Austria, etc. Y lo que decía es que la base de ese totalitarismo es una cierta visión filosófica del mundo, que es lo que está detrás de Marx, lo que está detrás de Hegel, lo que está detrás de Platón y demás, y que lo que hace falta es una economía, una sociedad más abierta, donde las ideas tengan más capacidad de competir para que las mejores ideas vayan siendo decantadas y progresando a través de una sociedad donde hay más gente participando y expresándose. Y que nadie es el dueño de la verdad, sino que la verdad emerge de esa competencia de ideas. Esa es la filosofía de Popper. Este tipo hace una fundación, le da una fortuna, como 30.000 millones de dólares le dio a la fundación. La fundación gasta como 1.200 millones de dólares al año. 1.200 millones de dólares al año. Es creo, la segunda o la tercera fundación privada más grande del mundo. La primera es ¿cómo se llama? Bill Gates. Y hay una cosa que se llama Mastercard Foundation. No sé cuál es la segunda o cuál es la tercera. Y esa fundación, o sea, se me acercó a mí por primera vez en el año 2013 a decir, mira, en Albania ganó un líder joven, etcétera, le ganó a un tipo con tendencias dictatoriales, amigo de Chávez y demás, que se llama Sali Berisha. Y cuando lo fuimos a ver, el tipo nos pidió que, que, que te trajéramos como asesor económico. Y yo fui a Albania en agosto del 2013 y me quedé 2 semanas, hice un estudio y le hice una proposición, bueno, para ayudar a este gobierno hay que montar un equipo, hay que montar una cosa, y monté un equipo, una cosa, le presenté el proyecto,
al Open Societies Foundation y me financiaron ese apoyo técnico al gobierno de Albania. Es un contrato, el dinero llegó a Harvard, supervisado por Harvard, etcétera. Mi sueldo no cambió en $1, porque yo me gano mi sueldo y punto. De modo no tenía ningún interés pecuniario en hacerlo. Pero resolvimos una enorme cantidad de problemas. Estaban entrando en una crisis macroeconómica, paramos la crisis macroeconómica. Estaban entrando en un problema bancario, paramos la crisis bancaria. Estaban entrando en un problema del sector eléctrico, paramos la crisis eléctrica. Pusimos la economía a crecer, etcétera, y me siento hiper orgulloso del trabajo que hizo mi centro, mi institución en Albania. Como ese proyecto iba tan bien, cuando perdió el poder otro autoritario en Sri Lanka, perdió el poder este tipo o sea, Rajapaksa se llamaba, y ganó un partido más liberal, más abierto, etcétera, más tolerante hacia, o sea, un país que venía saliendo de una guerra civil. Entonces me pidieron, ¿por qué no te metes en Sri Lanka? Haz lo mismo que hiciste en Albania, pero ahora también en Sri Lanka. Y yo dije, bueno, ¿sabes cómo es la cosa? Esto era a finales del 2015. Dije, mira, yo me meto en Sri Lanka si tú me financias un proyecto en Venezuela. Y la Open Societies Foundation financió mi capacidad de montar un equipo para que se dedique a estudiar la economía venezolana. Ese equipo, donde está Miguel Santos, Ricardo Villasmil, Douglas Barrios, José Ignacio Hernández, etc. Ese equipo montó el análisis, los estudios a partir del 2016, etc. Que le dio, o sea, contribuimos a la creación de un análisis, una narrativa de lo que estaba pasando en Venezuela y de cómo salir de ahí. De ahí salió el Plan País. En septiembre del 2018 juntamos a 50 líderes venezolanos en Harvard para arrancar la discusión sobre el Plan País. A petición de Julio Borges, de Leopoldo López, vinieron los alcaldes, vinieron los decanos, los rectores de las universidades, los secretarios generales de los partidos, los líderes sindicales, los líderes empresariales, etc. Y bueno, todo eso fue un proyecto donde hubo otra fuente de financiamiento, pero una parte importante del financiamiento vino del Open Societies Foundation de Soros, ¿ok? Y después me pidieron que me metiera en Jordania, porque Jordania era un país que estaba absorbiendo muchísimos refugiados de la guerra civil siria y querían ayudar a Jordania a poder absorber eso. Yo no me metí en el tema de los refugiados, yo me metí en el tema de ayudarlos a manejarla, digamos, macroeconómicamente, la crisis, y ayudarlos a negociar mejor sus fuentes de financiamiento con la comunidad internacional, etcétera. Todo esto que yo te digo está lleno de infinitos documentos que están todos publicados en el Internet. Tú te metes en mi sitio de web o tú sencillamente pones Ricardo Hausmann Harvard Jordania, o pones Ricardo Hausmann Harvard Sri Lanka, o Growth Lab Albania. Va a haber toneladas de documentos porque esto es una sociedad abierta. Aquí esto es investigación y análisis que ayudan a la toma de decisiones en los gobiernos del mundo. Eso es lo que financió las fundaciones de Soros. ¿Okay? Todo ese dinero, el 100% de ese dinero entró a Harvard. Nada de ese dinero fue a parar a mis cuentas personales. ¿Okay? Y creo que le hemos hecho un enorme beneficio, o sea, me permite la argentinada. Le hicimos un enorme beneficio a Albania, le hicimos un enorme beneficio a Jordania. Creo que hicimos buenas cosas en Sri Lanka y creo que aportamos algo útil a la oposición venezolana, a la lucha contra Maduro, al análisis, etcétera, a crear comunidad. Hicimos como 4 seminarios en Harvard, el último, el que te mencioné.
le pedimos estudios a una gran cantidad de economistas venezolanos dentro y fuera del país, no solamente el equipo nuestro, sino regamos trabajo alrededor de los expertos del mundo. Hicimos un grupo de trabajo sobre el tema petrolero, etcétera. Tratamos de aportar soluciones a lo que pensamos en su momento que iba a ser las directrices de política de la recuperación de Venezuela. Se los presentamos a las organizaciones internacionales, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al BID, a la Unión Europea, al gobierno americano, al Grupo de Lima, etcétera. O sea, lo que te quiero decir con esto es que pudimos hacer todas esas cosas en parte porque tuvimos financiamiento de filántropos, entre ellos Soros. ¿Ok? Y me consta que buena parte de la sociedad civil venezolana, tanto en los medios de comunicación, como en los defensores de derechos humanos, como los que están tratando de atender a la pobreza, han recibido financiamiento sustancial de Soros, de las fundaciones de Soros. Y que la fundación de Soros encuentra que lo opuesto a una sociedad abierta es Maduro, es la narcotiranía. Entonces, que me vengan ahora, habiéndose comido un discurso de Trump, de que el enemigo de Trump es Soros, porque Soros sí financia a los candidatos antitrumpistas en Estados Unidos, pero Adelson, que se acaba de morir ayer o anteayer, financia a los de derecha, y los hermanos Koch financian a los de derecha. O sea, que los ricos se metan a financiar, a expresar sus preferencias políticas en financiamiento de campañas no es nada nuevo. Y en eso no es lo que hace a Soros particularmente distinto. Lo que hace a Soros particularmente distinto es que él decidió dedicar su filantropía a fortalecer a las sociedades civiles para que puedan defender los derechos universales. Y por eso que él sí va a financiar, por ejemplo, pero métete en la página web, métete en Open Societies Foundations y vas a ver todas las cosas que han hecho. Empezaron, su primera cosa fue en ayudar a crear sociedad civil en Sudáfrica con el apartheid. Y después se metieron en Europa Oriental antes de la caída del muro de Berlín para fortalecer a la sociedad civil que se estaba enfrentando al comunismo. Entonces, esta narrativa que se han inventado con Soros es tan absurda que solamente se explica, como te dije antes, porque se comieron la gran mentira y entonces ahora están tratando de reinterpretar al mundo para que sea compatible con su gran mentira, y como no es compatible con la realidad del mundo, tienen que inventar un mundo paralelo, un mundo aparte. Y esa es la enfermedad mental que está viviendo esta gente. Y por último, porque ya te estamos explotando, porque ya se trata de explotación por el tiempo, muy interesante, por cierto, y muy agradecido. Entonces, la crisis económica venezolana tiene salida. Te lo pregunto porque para que nos contestes y hagas un resumen, porque ya hemos hecho varios programas sobre el Plan País. ¿Cuál sería la salida a la crisis venezolana? ¿Cuánto tiempo tardaríamos en que esa gente humilde que ha perdido su trabajo, que no sabe qué comer esta noche, que no tiene agua ni luz, y no solamente lo humilde en este momento en Venezuela, pueda ver que empieza a mejorar la situación, que en lugar de no tener agua, a lo mejor la tiene 2 veces a la semana y después 3 y después 4, en lugar de perderla, no tener luz, empieza a tener luz, se empieza a reactivar los puestos de trabajo. ¿Eso es posible en un futuro mediato en Venezuela, posiblemente? O sea, yo no veo la recuperación de Venezuela sin el fin de la tiranía. No lo veo. O sea, no veo cómo podemos hacer nada de lo que tú mencionas sin primero salir de la tiranía. Eh, y, y después de salir de la tiranía, ya se han acumulado y se van a haber acumulado un conjunto de dificultades importantes. Tú mencionas básicamente servicios públicos, pero es que en Venezuela ha dejado de funcionar muchas cosas, no solo los servicios públicos, y se ha ido mucha gente. Entonces, creo que para redinamizar la economía, vamos a necesitar trabajar en 4 grandes líneas de trabajo.
unas que se han vuelto más urgentes. Una es la recuperación de la seguridad y el Estado. O sea, en Venezuela, eh, la idea de que tú sales de tu casa y vas a trabajar y regresas y las mercancías se mueven en el país, etcétera, eso supone que hay seguridad en el país. Y al salir de la narcotiranía tenemos que restablecer esa seguridad en el país. Y eso se ha vuelto cada vez más complejo porque Maduro ha perdido el control del país y lo ha subcontratado a un conjunto de mafias regionales, ¿no? Que matraquean para financiarse. Entonces, creo que el tema de restablecer la seguridad es un tema importante. Tenemos que eh, darle al Estado la capacidad de arreglar los servicios públicos que tú mencionas en un contexto en el cual el Estado no tiene dinero. Y lo que ha estado tratando de hacer el Estado es financiándose, imprimiendo dinero artificial. Entonces, hemos caído en este proceso de hiperinflación y dolarización. Si queremos que el Estado pueda hacer más cosas, tenemos que lograr financiarlos con recursos duros, y esos recursos duros tienen que venir del resto del mundo, ¿ok? Y para lo cual vamos a necesitar un gran apoyo internacional. A Gran pesar de apoyo. que el mundo entero está en crisis, a pesar de que los estados están en crisis económicas, entre otros por el coronavirus y por los cambios, a pesar de todo eso. Mira, te digo que, por ejemplo, en los planes que hay para recapitalizar el BID, que los países van a poner dinero en el BID para que el BID pueda crecer y prestar más, hay un capítulo especial para darle mucho más dinero a Venezuela. O sea, la comunidad, o sea, los latinoamericanos, los gobiernos latinoamericanos entienden que su interés nacional depende de la recuperación de Venezuela. Entonces, creo que sí hay voluntad. Creo que sí hay voluntad. O sea, Ok, ya tenemos el Fondo Monetario Internacional, nada más para que el Fondo Monetario Internacional, en el año 2020 le prestó a América Latina 100.000 millones de dólares. ¿Okay? Entonces, sí, creo que sí hay, está. okay. Ya de los Número tres, cuatro, devolverle a los venezolanos sus libertades. ese sería el tercer tema. El tercero o el primero, si tú quieres. Tú tienes que devolver a los venezolanos sus derechos, porque sin derechos la gente no es agente, no es actora. Y son los derechos económicos para que puedan decidir hacer y no hacer con su vida lo que quieran, los derechos a la libertad de expresión y demás para que puedan estar informados y participar en el debate público, etcétera, y los derechos políticos para que puedan definir cuál es el rumbo del país. ¿Okay? Y creo que vamos a necesitar poder mandar un mensaje a la gente que quiere producir en Venezuela, desde Venezuela, decirle, mira, aquí viene un periodo complicado donde por reo, por fa, tú sabes, ¿te acuerdas del infierno venezolano? Que cuando faltaba esto, no había cuando había el tobo, faltaba el fuego, cuando... El infierno venezolano es que siempre falta algo para que las cosas se den. Va a ser complicada la recuperación. Hay que mandar una señal al aparato productivo venezolano y decir, mira, échenle pichón, échenle pichón. Tenemos que tener muchas más hectáreas de tierra bajo producción, tenemos que recuperar la producción manufacturera, la producción, etcétera. Échenle pichón, nosotros vamos a administrar la economía para asegurarnos que esa producción tenga sentido. Entonces, creo que hay que entrar en una política de reconstrucción nacional que con la gente más empoderada, con un gobierno más capaz y con más seguridad, podamos alcanzar esa recuperación nacional. ¿Existen los elementos humanos que puedan llegar al poder para lograr esos 4 puntos al mismo tiempo y de forma efectiva? No perfecta, porque los seres humanos no somos perfectos y con la equivocación aprendemos, con las equivocaciones aprendemos. Pero existe esa gente que pueda lograr eso. Mira, o sea, Venezuela era un país que tenía un ingreso de $12,000 al año per cápita y ahora estamos como en 2,000. Entonces yo creo que sabíamos cómo hacer un país mucho más próspero que el país que somos. O sea,
que está en nosotros. Es algo que no nos han dejado, pero teníamos la capacidad de hacerlo. Y yo creo que está en nosotros. Yo, mira, me han invitado, que si los jóvenes de la Universidad Central, a que les dé unas charlas y demás, y están súper organizados. Y yo veo en la juventud venezolana mucha promesa y veo en la diáspora venezolana mucha promesa. Me siento hiper orgulloso cada vez que viajo por el mundo y me encuentro, me cuentan las cosas que venezolanos están haciendo en esos países. Entonces, yo creo que está en nosotros. Nosotros tenemos con qué. Tenemos con qué. ¿Sientes entonces que la sociedad venezolana ha cambiado, que no es la misma sociedad, que estuvo en total desacuerdo la enorme mayoría con llevar a Venezuela al siglo XXI cuando tú participaste en un gobierno que querían actualizar y llevar, repito, al siglo XXI a Venezuela? Y muy poca gente entendió y evidentemente muy poca gente apoyó, porque después cuando vino las elecciones no votaron a favor de el candidato que estaba defendiendo exactamente la política de Carlos Andrés Pérez II y ustedes. Eh, Mira, yo creo que uno de los videos que más se habrán visto en YouTube es el video de Carlos Andrés Pérez explicándole al país en lo que venía. Lo que venía de decir, aquí iba a venir una dictadura, aquí iba a venir una destrucción, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese momento muchos en la élite venezolana se opusieron a las reformas de Carlos Andrés Pérez. Al final, muchas de esas reformas, al final las trataron de parar y después no la pudieron parar. Fíjate, es muy interesante que Caldera se metió en una agenda como anti-apertura y después en el 1996 tuvo que ir al Fondo Monetario con la Agenda Venezuela a hacer más o menos una continuación de lo que estaba planteado. A su manera hicieron la apertura petrolera que la empezó Miguelito Rodríguez con Andrés Sosa Pietri, pero la adelantaron con Luis Justi. Al final, algunas de esas ideas quedaron, pero después las mataron completamente en el chavismo. Y creo que esa es una lección que espero le quede a los venezolanos, que hay algo, o sea, o sea, se dice que Alemania tiene una inflación tan baja porque después de los errores que cometieron en la década del 20 y en la década del 40, pues dijeron, de esta agua más nunca beberé. Yo creo que algo de aprendizaje social debe haber en Venezuela de que como hemos cometido como sociedad un error tan garrafal, una destrucción tan caótica, que espero que nos quede la idea de decir, mira, no volvamos a caer en estas visiones falsas basadas en grandes mentiras que nos llevan a comernos unos virus que nos transforman la mente y nos hacen destruir un país. Y perdona que haga de Ese, abogado del ese, diablo, pero si no nos somos capaces de unirnos para enfrentarnos a la narcodictadura, ¿por qué crees que nosotros, a diferencia de lo que tú dices, los alemanes, vamos a haber aprendido del pasado y unirnos para cambiar el país? porque no estamos en una sociedad libre y democrática. Yo te diría, tendríamos una oposición muchísimo mejor si esa oposición tuviese elecciones libres, elecciones primarias libres, donde entonces los distintos políticos tendrían no solamente que sentarse en el G4, sino ir al público a ganar votos. Ujú. Y ahí veríamos, no, porque ahora estamos repartiendo los cargos en función de una foto que se tomaron no sé cuándo, y no en función de la representatividad que tienen hoy con la gente. Entonces, en este momento, nadie, o sea, no hay una competencia sana, democrática, que nos diga quién es el que mejor representa al pueblo y quién no representa tanto al pueblo. Si nosotros tuviésemos más democracia y si tuviésemos el tiempo y el espacio para hacer unas buenas elecciones internas dentro de los partidos, buenas elecciones primarias dentro de la coalición para definir quiénes van a ser nuestros representantes a la asamblea, etcétera, y donde hubiese una competencia libre de ideas, ahí yo creo que se generarían las condiciones para que mejore
el comportamiento de los políticos y la calidad de los que se meten en política y la calidad de los que terminan liderizando la política. Bueno, Hausman, muchísimas gracias por todo este tiempo que has empleado con nosotros. Gracias por participar y me gustaría que de vez en cuando siguieras con nosotros para escuchar tus puntos de vista, ¿sí? De verdad que muchas gracias y un abrazo y nuevamente muy orgulloso de tener un venezolano como tú que ha triunfado y es reconocido y respetado universalmente. Un Ah, abrazo. gracias a ti.